caballeros y todo ente que se haya encontrado con este caluroso, pandémico, ventoso a veces y lluvioso cuando quiere podcast, titulado De tu arte mi arte. Mi nombre es Américo Ayala y el día de hoy estamos muy emocionados por el episodio que tenemos. Tratamos de hacer un episodio aquí presencial, como pueden ver, con las medidas de seguridad, claro, revisión de todo y profesores vacunados, obviamente. Les damos la bienvenida a este episodio podcast titulado La lógica en el arte. Y esperemos que esté muy bien, muy interesante el tema del día de hoy. Incluso desde el planteamiento de este tema, lo platicábamos ahorita tras cortinillas, que es un tema que yo considero que va a ser llamativo, no solo porque tenemos a un invitado muy especial, sino porque este tema, el cuestionarse este tema, puede traer gente solo para rebatirnos lo que vamos a decir. Sin más que decir, le doy la bienvenida a mi compañero Reyes, el cual pasará a dar la presentación a este gran invitado que tenemos el día de hoy y que se ha ofrecido a poder atacarnos con su conocimiento. ¿Cómo estás, Reyes? Me siento bien, Américo, me siento feliz porque al fin, después de tanto tiempo, ya estamos de forma presencial. Después de tanto tiempo de haberles prometido que había un podcast pendiente ya de forma presencial, pues al fin está aquí y más emocionado todavía por el invitado que tenemos el día de hoy. Voy a hacerle una presentación un poco más formal, después él nos dirá algo más sobre él. Les presento al doctor José Pedro Arriaga Arroyo. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato, profesor de tiempo parcial en el departamento de filosofía en la misma universidad. También es profesor de filosofía aquí en el Centro de Estudios Filosóficos, donde nos encontramos, donde nos dieron el espacio para poder grabar, y también es miembro del Centro Mexicano de Investigaciones Fenomenológicas. Es miembro también de la Academia Mexicana de Lógica y actualmente está realizando un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro. Le cedo la palabra, ¿algo que añadir? Bienvenido. No, pues espero estar a las expectativas de tan grande, así, está muy alta la vara. O sea, yo solamente quiero decir que si decepciono, la culpa la tienen ustedes, principalmente, por dar tantas expectativas, pero esperemos que así sea. Seguramente que va a estar genial. No, y además con esto que llevamos en camino ya podemos decir que usted es un gran profesor. Para los que, bueno, nadie va a saber porque nadie nos conoce, solo nos conocen en nuestras casas. Tuvimos la fortuna de que el profesor Pedro nos diera clases desde primero, sí, ¿verdad? Desde primero, filosofía de trabajo y de la técnica. Textualmente el profesor decía, yo no sé qué es trabajo y técnica, pero vengo a dar esta clase. Y pues aquí estamos. Por algo, los profesores de primer año yo considero que son fundamentales en que uno como estudiante pues termine mínimo en el último cuatrimestre o el último semestre de su carrera. Así que si algo hizo bien es porque aquí estamos. Bueno, efectivamente, estoy de acuerdo. Américo, pues ¿qué te parece si comenzamos con esta entrevista, charla acerca de la lógica y el arte? Muy bien, antes que nada quiero dar este pequeño aviso. El doctor Pedro es gustoso de los temas de lógica, así que por eso pues lo hemos invitado, y su doctorado para que sepan es sobre la filosofía de las matemáticas, así que si algo sabe de lógica es mucho, no nos va a dejar a deber. Así que iniciemos con esta pregunta. Puede ser un poco complicado, sí, tal vez, pero incluso en un examen nos hacen aprender esto. ¿Qué podemos definir o cómo se podría definir la lógica? Sí, efectivamente es una pregunta difícil de contestar. Yo diría que hay dos ideas fundamentales en la concepción de la lógica. Digamos, una idea inicial histórica que es la aristotélica. La lógica básicamente nace en los textos de Aristóteles, en el órgano, como ustedes bien saben, o si no, deberían saber. Y se trata de una reflexión sobre las condiciones del conocimiento que podemos llamar conocimiento como tal. A este conocimiento típicamente se le adjudica el conocimiento científico o a lo que los griegos llamaban episteme, ¿no? Es decir, el conocimiento justificado, verdadero,
en términos más o menos coherentes. No obstante, esta primera acepción realmente tuvo una modificación histórica también, y conforme ha ido avanzando esto, yo creo que hoy por hoy podemos decir que la lógica es básicamente el estudio de los buenos argumentos y los malos argumentos con herramientas formales. Esto es lo que hoy por hoy se entiende en los cursos iniciales de lógica, ¿no? Hay varios sistemas formales. El que típicamente se suele enseñar todavía hoy mucho en México es la silogística aristotélica, pero bueno, se ha estado introduciendo pues los avances de inicios del siglo XX, la lógica proposicional, la lógica cuantificacional, y a veces se llega incluso a teoría de modelos, teoría de conjuntos y un poquito de herramientas más sofisticadas. Pero bueno, esas son como las dos concepciones o acepciones más grandes que tenemos. Repito, una histórica inicial, que es como la que parte, la idea fundamental de la lógica, y otra que ha sido más especializada y que ha tenido pues un sentido cada vez más específico, digamos, conforme ha recorrido la historia de la lógica. Ajá, bueno, usted nos ha comentado de algunas concepciones que se tienen de la lógica dentro de la historia. ¿Usted está de acuerdo con estas concepciones de lógica? Es decir, desde su experiencia, puede decir que efectivamente esto es la lógica. Y claro. Otra pregunta, ¿y el arte? ¿Cómo se relacionaría también esta concepción personal de lógica que tiene usted con la concepción personal que tiene usted de lógica? Primero, la primera parte, yo realmente creo y considero que la lógica debería de ser no solamente circunscrita a esta manipulación de sistemas formales para la evaluación de argumentos. Eso es lo que se ha entendido, repito, o lo que se cree que es contemporáneamente, pero vamos, si ustedes toman un texto como La ciencia de la lógica, o lógica formal y lógica trascendental, o el mismo órgano, no se trata únicamente de eso, ¿no? Sino que la lógica es realmente, o debería de ser, en el sentido más general, la teoría sobre la razón. Es decir, ¿qué es lo que vale como un razonamiento bueno, como un razonamiento adecuado, como un razonamiento verdadero, defectuoso? ¿Cómo los podemos detectar? No solamente formalmente, sino lo que solemos llamar materialmente. Es decir, una pregunta que ahora le asignamos un poco la epistemología, ¿no? ¿Cómo sabemos que una proposición es realmente verdadera? Esto para mí también forma parte de la lógica en este sentido laxo, y yo considero que este sentido está todavía ahí latente en muchas investigaciones, y creo que es una cosa que nunca se va a perder porque es como propio, natural de los estudios de este tipo, ¿no? Preguntarse, bueno, yo tengo esta estructura formal muy bonita que sí funciona, pero ¿cómo sé realmente que esta proposición que estoy diciendo es realmente verdadera? Entonces, claro, ese es el meollo quizá del asunto, ¿no? Por otra parte, aquí es donde vamos a empezar a mover las manos más, y mientras más las mueva seguramente es porque menos hilo conductor seguro tengo. La relación con el arte ha sido una relación, yo diría, de dos tipos, a riesgo de que esto pues es un esquema que casi estoy para salir al paso, ¿no? Una es la inspiración que no solamente de la lógica, sino de que cualquier ciencia ha tomado el arte, ¿no? Por supuesto que, y aquí va a ser quizá el autor que más voy a nombrar, Lewis Carroll es uno de los grandes nombres que se nos viene inmediatamente a la mente cuando pensamos en esta inspiración lógica, ¿no? Existen los gatos sin sonrisas y las sonrisas sin gatos, este tipo de juegos metafóricos o metonímicos que hace Carroll están completamente inspirados en su conocimiento de la lógica, que es un conocimiento bastante bueno sobre lógica básicamente de tipo aristotélico. Esa es como una acepción, esa es como una inspiración, una relación que hay. La otra es que realmente ha habido quien considere que hay una especie de estructura fundamental de las obras de arte, una especie de reglas universales que acomodan de alguna manera las diversas poéticas de los autores con sus obras. Esta es la parte sobre todo pues más complicada, más interesante también, y aquí obviamente la relación es tensa, es oscura, bueno, tiene todos los calificativos
que le podamos poner para decir que simplemente realmente no sabemos qué está pasando ahí, ¿no? Lo que quiero decir con esta segunda relación, básicamente, es que para muchos hay una relación que más o menos podemos reflexionar y develar sobre la verdad y el arte. Esta idea es la fundamental un poco ahí, ¿no? Es decir, ¿cuál es el fin del arte? ¿Qué es lo que se debe expresar? ¿Cuáles son los mejores vehículos para expresarlo? Incluso la pregunta de si debe expresar algo en absoluto o no. Es decir, todo esto, repito, tiene esta relación como estructural o formal, ¿no? Entre lo que podríamos llamar, grosso modo, las poéticas y las obras en particular, ¿no? Espero con esto haber salido más o menos al paso de la pregunta. Según yo, sonó súper bien. Sí, igual, en la descripción de este video, ya sea de Spotify, YouTube o en las plataformas que nos sigan, encontrarán un pequeño diccionario con todas las palabras para que puedan entender un poco de este diálogo que estamos teniendo acá. Es muy interesante, incluso nosotros, que igual seguimos el paso con las definiciones que está dando, con conceptos que está dando, pero es muy interesante cómo se van utilizando para pues, llevar el discurso o la plática de este tema. Aquí lo que me interesa, a partir de lo que decía de Lewis Carroll, es lo siguiente. En la lógica se analizan argumentos. Básicamente. Ajá, básicamente, hablando a grandes rasgos, a grosso modo se analizan argumentos. En el arte escrito como la literatura, llámese poesía, novela, cuento, llámese como se llame, se pueden tener argumentación, y pongo de ejemplo, por citar a alguien, Sor Juana Inés de la Cruz, que roza en ese sentido entre filosofía y literatura y que no sabemos en qué onda está. Por ejemplo, Federico Nietzsche. También. Por muchos es considerado más que un filósofo, un escritor, ¿no? Y a través de su literatura, de sus aforismos, presenta una serie de argumentos un poco por ahí dispersos, pero se organizan y aparecen, ¿no? Sí, es una pregunta, o es una observación muy difícil de clasificar porque las expresiones artísticas no suelen tener una única vocación o tener una condición única que puedan compartir como universalmente, ¿no? Esto, bueno, dicho a priori, es decir, dicho sin tener como la evidencia de haber visto y tenido enfrente de todas las obras de arte habidas y por haber y que podrían haberse dado en el mundo, ¿no? Entonces, lo cierto es que sí hay obras artísticas que sí intentan establecer un punto, decir algo. Exacto. Y al hacer esto, efectivamente estamos en el terreno de la lógica, estamos en el terreno de la evaluación de argumentos. Una de las cosas más importantes y que de hecho se ha rescatado ahora, por ejemplo, en el trabajo de Axel Barceló o de Martín Castro Manzano, que también son miembros de la Academia Mexicana de Lógica, es lo que llamamos las argumentaciones pictóricas, ¿no? Por ejemplo, no sé, para argumentar en contra del aborto, pongo una foto de un feto y digo, ¿me matarías? Eso es realmente una forma de argumentar, buena o mala, elevada o baja, tramposa, en la que puedo estar de acuerdo o no, pero es una manera de hacer un punto, ¿no? Y claro, aquí hay como una hermana menor o no sé cómo decirlo, hay una relación siempre curiosa con la retórica. Es decir, una cosa es establecer las condiciones de la verdad y otra cosa es realmente poder convencer a las personas de lo que estás diciendo. Eso sí. La verdad no siempre convence a las personas. A veces, de hecho, pasa lo contrario, ¿no? La verdad es más bien contraproducente y por lo tanto preferimos alejarnos o tomar nuestra distancia o ser escépticos independientemente de cualquier evidencia posible con respecto de ella, ¿no? Podría ser como el caso de la pintura de Emiliano Zapata, ¿no? La que fue muy polémica hace tiempo, el Emiliano Zapata con tacones, Sí. para no mencionar toda la imagen. Sí, con tacones y bueno,
es muy fácil de encontrar. Sí, sí. Pero qué buen ejemplo, porque realmente, ¿qué estaba diciendo esa obra de arte? ¿Estaba haciendo un punto político, un punto ideológico, o simplemente era un juego de representaciones que permitían, no sé, levantar la imaginación hacia otros lares, ¿no? O como la banana pegada en la pared, nada más. O como una el obra. plátano, o como cualquier otra obra de estas de 5 minutos, ¿no? Exacto. Que siempre ahí hay algo, ¿cómo decirlo? Algo como que nos pone a dudar de su cualidad misma. Y bueno, y esto incluso puede dársele valor artístico, ¿no? El plátano me hace dudar de lo que es el arte mismo. Pues bueno, sí, supongo. Pero este tipo de obras como las que mencionas, que son fuertemente polémicas o que tienen una cierta carga polémica, que tienen una carga política, por ejemplo, podemos contarlas como una argumentación también, ¿no? El Marqués de Sade se viene a la mente también. Inmediatamente, ¿no? No sé, por ejemplo, Pierpaolo Pasolini haciendo los días en Sodoma y también haciendo el Evangelio según San Mateo. Es como, ¿cuál, no? Entonces, claro, aquí podemos entrar en un montón de análisis y disquisiciones, o sea, reflexiones más o menos puntillosas sobre el receptor, el mensaje, etcétera. Pero lo cierto es que podemos entender al arte así. Y muchos filósofos, de hecho, les ha gustado y han incluso exigido que el arte sea, de alguna manera, esto, ¿no? El establecer un punto. Por ejemplo, el arte comunista marxoide tenía esa consigna, ¿no? De otra manera, pues era un arte burgués, contestatario, contrarrevolucionario, ¿no? No, vamos, aquí se trata de convencer. Claro, que esto raya con la propaganda, quizá, pero el asunto sigue, ¿no? Hay algo que se quiere decir, que se quiere afirmar, y quizá la manera retórica, la manera de decirlo, por el arte sea mucho más convincente que con simples y viles palabras y argumentos puestos como todos los hombres son mortales. Sí, de hecho esto me recuerda mucho, no voy a decir ni el nombre ni la escuela, pero por ahí se rumoraba una tesis que hablaba sobre el valor estético de la música de banda. Y pues, no voy a mencionar porque no sabemos cómo le pega a la persona o a la institución, así que nos reservamos nada más el dato de que una persona se planteaba este tema de la música de banda y su valor estético, así que yo pienso que también es una forma muy rica en la cual se aborda, ¿no? O sea, tratar de abordarla, porque a veces, igual como usted nos dice, también es nuestro profesor de seminario de tesis, debo mencionar, que a veces que planteamos una hipótesis y que no solo, no es de que vayamos a ir directamente a demostrar la hipótesis, sino que vamos a ver si se afirma, si la negamos, si queda ambigua. Y pues yo pienso que por eso es interesante que se meta un poco esto. Aunque suena gracioso, la verdad, ese título, es interesante el solo hecho de cuestionarse. Claro. Sí, pues ahora que lo mencionas, de hecho por ahí hay un libro de un autor español, Ernesto Castro, que trata sobre el trap. Y es una reflexión filosófica. Sí. Yo no lo he leído, pero vamos, hay como esta necesidad de pensar y de comprender de alguna manera, de darle sentido, incluso a esas expresiones que difícilmente podemos llamar artísticas, ¿no? O que no concuerdan con la idea típica del gran arte y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que por ese lado también hay una relación, si no bien con la lógica, sí con el pensamiento, a veces se quiera o no, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué lo vemos? ¿Por qué juzgamos que una serie, por ejemplo, de Netflix es buena y otra es mala? ¿Cuáles son los criterios? Hay una cosa bien importante aquí que yo creo que va como al centro del asunto que estamos tratando. Donde hay criterio, hay racionalidad de algún tipo. Esto es como
vamos, casi como por default, ¿no? O sea, por obvias razones. Si hay un criterio y razón son como medidas, son como o condición de discernir, ¿no? Entonces, qué curioso que lo querramos o no, que en la vida cotidiana tenemos expresiones artísticas preferidas y no. O sea, esa es como la cuestión que yo creo que intriga a muchos estetas y que pues no es trivial, ¿no? Es realmente importante e interesante preguntárselo. Y por ahí también hay una especie de incipiente o de como racionalidad o lógica estética que quiere como emerger, ¿no? No lo sé. Es una reflexión ahorita un poco al vuelo, pero vamos, también se puede encontrar esto en la historia de la filosofía sin mayor problema. Exacto. Entonces, regresando a la pregunta. Regresando al tema central. Había una pregunta. Podemos decir que efectivamente sí puede haber una argumentación dentro de las obras artísticas, ¿no? Yo creo que hay obras artísticas que pueden ser tomadas como argumentos, sí, sin duda. Dependiendo de la intención del autor. Esa es una muy buena pregunta. ¿Depende de la intención del autor o depende más bien quizá del receptor completamente, ¿no? La Capilla Sixtina en su época quizá fue también semipropagandística, ¿no? No todos tenían en su techo así un fresco, ¿no? Por uno de los grandes maestros del Renacimiento. Entonces tenerlo ahí era una cuestión importante. Y claro, eso también tiene que ver con el contexto en el que la obra se crea, ¿no? Una de las cosas que es más difícil para la lógica, digamos, de la vida real o de la argumentación real, es que lo que decimos, aun cuando queremos decirlo con seguimiento, ¿no? Como dicho muy técnicamente, que nuestras inferencias sean correctas. Es complicado porque muchas veces no decimos cosas para eso, pero sí parecen. Esto, es decir, en la vida real, a veces cuando yo quiero decir algo, no lo digo para dar la información verdadera, ¿no? Sino lo hago por otros fines, ¿no? Como por ejemplo también en el habla natural, yo a veces digo cosas para que no se me entienda. O sea, esta idea de que el lenguaje sirve para comunicarse, pues a veces sirve para no entendernos, a veces sirve para ocultar cosas. Y la lógica tiene que ir así con unas herramientas más o menos apuntaladas, más o menos finas, a esta jungla que sí salvaje que es las cosas del mundo real y de la vida real, ¿no? Mi punto es, las obras de arte forman parte de ese mundo real, donde a veces sí, a lo mejor, no sé, Los Miserables tenían el punto de que todos somos iguales finalmente, pero ahora lo vemos más bien como una crítica al poder establecido, etcétera, etcétera, ¿no? Es difícil decirlo, pero yo seguiría firme en mi respuesta, de que por supuesto que hay obras de arte que se pueden tomar como argumentaciones o como el intento de la afirmación de algo, a pesar de que esa no haya sido su original, ¿no? Su original intención, o no sea su única intención. Porque claro, también podemos pensar que el arte puede tener esta multifuncionalidad en una sola expresión, como nuestro lenguaje natural, que a veces decimos cosas con múltiples funcionalidades. Sí te lo digo como para que me entiendas, pero también para insultarte, ¿no? Por ejemplo. El albur. Por ejemplo, el albur. Sí, creo que ejemplo tan más sui generis escogiste, pero sí, el albur es uno de esos. Es uno de ellos. O vamos, hay cosas más simples, ¿no? Como esas expresiones que de repente solemos tener, que de repente no tienen mucho sentido, ¿no? Ay, ¿ya viste que está lloviendo? Es evidente que está lloviendo. O sea, no es porque las personas sean tontas, es porque quizá quieren establecer una conversación contigo, ¿no? No seas tonto tú y quieras interpretarlo como una donación de información o como un dato informativo, ¿no? Entonces, sí, en este mundo salvaje de las cosas dichas, de las expresiones está el arte, y entonces de ahí viene un poco el problema de decir, esa obra, su punto fue tal o cual, ¿no? No sé,
difícil y habría que ir viendo quizá obra por obra y Ajá, autor sí. por autor. Ahora que estamos hablando acerca del lenguaje, nos preguntábamos, Américo y yo, ¿cómo son las funciones del lenguaje, por ejemplo, en la literatura? Bueno, antes de responder esta pregunta, que se nos puede aclarar un poquito qué son las funciones del lenguaje y cómo se dan dentro de la literatura, por ejemplo. Sí. Chale, qué pregunta que me rompa así de... Estoy intentando bajar el nivel y... ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Ok. Uno hablando de albures y luego nos vamos directamente a funciones del Las lenguaje. funciones del lenguaje, ¿no? Vamos, las funciones del lenguaje son como esta idea que tenemos de para qué sirve el lenguaje, cuál es su utilidad, qué es lo que hacemos con él, ¿no? Lo cual es una pregunta pues muy básica y que ha tenido muchas respuestas a lo largo de la historia. En lógica se enseña muy por la culpa de ciertos libros de texto de cuyo nombre no me quiero acordar, pero tú sabes quién eres, Copy, que hay tres funciones. Nada más tengo que aclarar que estas preguntas no fueron sacados del libro de Copy. No tiene nada de malo el Copy en sí, no vayan a hatear en los comentarios así los fans de Copy, ¿no? O algo así. No, pero es cierto que estas tres funciones que dice Copy, pues obviamente no son las únicas, ¿no? Copy habla de la función denotativa, ¿no? De darle información, de una función conativa, que es combinar a alguien a hacer algo, ¿no? Una orden, por ejemplo, y de una función interrogativa, si no mal recuerdo. Pero es obvio que, como digo, pues hay muchas más funciones del lenguaje, ¿no? El ejemplo que siempre pongo en todas las clases, y para que quede grabado y a ver si ya sí se me olvida, es el ejemplo de cuando levantamos el teléfono y en México decimos bueno, ¿no? Ajá. Realmente no preguntamos si hay algo bueno o si eso es bueno, simplemente queremos establecer que se nos escucha. Entonces, cuando yo uso lenguaje para checar si el medio de comunicación está abierto, a eso se le suele llamar la función fática del lenguaje. Y es otra función que el lenguaje tiene, que no está en Copy, que también es importante para lo que habíamos dicho antes, ¿no? Para aclarar en el contexto qué es lo que está pasando, ¿no? A qué se está refiriendo, cuál es el objetivo de tal o cual hablante o de tal o cual emisor, ¿no? A grandes rasgos, bueno, ¿y cuáles son? Básicamente, aquí es un poco largo la explicación y necesitaría un pizarrón para hacerla. Aquí está, ¿eh? No voy a hacerlo, pero pues básicamente hay una relación con cada una de las partes, o ese es el esquema que yo me aprendí desde siempre. Me parece que es de Vladimir Prop. Bueno, ya me corrigen en los comentarios de quién es este esquema. Es de los estructuralistas polacos, rusos. Donde hay un emisor, un receptor, un mensaje, un medio y un contexto. Y cada una de estas partes del sistema de comunicación da pie a un lenguaje, ¿no? Da pie a una función de lenguaje. Entonces, pues si tenemos 7 partes, tendremos 7 funciones de lenguaje y así. Entonces, pero bueno, la que en teoría nos interesa en lógica es decir la verdad. Es así de general, así de problemático, pero eso es lo que realmente nos interesa. Así es. Se quedaron espasmados con la verdad. La verdad es tan verdadera que no nos deja más para nada. Sí, a nadie le gusta la verdad. Bueno, sí les gusta, pero No lo quieren escuchar. La siguiente pregunta, Américo, ¿quieres planteársela aquí al doctor? Sí, claro. En la lógica solo se podría limitar al arte escrito o también al arte plástico o escenográfico. Porque ahorita estamos hablando de la literatura. Hablamos un rato de la literatura. Luego hablamos del Emiliano Zapata. Pero ahora también la escenografía. O, por ejemplo, esta nueva moda que trae el formato amado por todos, el APA, de citar series, novelas, películas, claro, e incluso obras teatrales, ¿te podría ser considerado también por la lógica o lo dejamos como aparte? No, yo creo que igual, es decir, hay una, por ejemplo, ahora que es esta parte, hay una obra de
de Beckett, a cual recomiendo mucho, que si no lo conozcan, búsquenlo en YouTube, todas las obras de Beckett están ahí, creo, ya. Donde es una puesta en escena muy simple, ¿no? De un tipo que está sentado y ve unas tijeras colgando y las quiere alcanzar varias veces y llega un punto donde ya se cansa de buscar las tijeras y se queda sentado y las tijeras bajan hasta su regazo, ¿no? Hasta sus piernas y ya ni siquiera las agarra. Entonces es un poco... ¿Está diciendo algo Beckett ahí sobre la condición humana? ¿O solo es un tipo que no quiso agarrar las tijeras, ¿no? O que alguien le está jugando una broma de O que alguien está jugando una broma muy cruel y existencial sobre las tijeras. No, por ejemplo, en esta puesta en escena, que bueno, el teatro tiene una lógica, bueno, aquí la palabra lógica, es decir, tiene unas condiciones como arte muy, muy particulares, ¿no? Bueno, sobre todo el hecho de que tenga que presentarse, de que la cosa sea una puesta en escena. Esta distinción de las artes escenográficas, como la danza también, la hacen muy, muy curiosa y muy, muy particular. No quisiera redundar en lo mismo, pero yo creo que hay obras de teatro que tienen mensajes en muchos lugares, que otra vez son argumentos, sí, no, buenos, malos, habría que verlos y habría que interpretar y buscarlos de esa manera, ¿no? Yo creo que ese es como el principal asunto, como lo que podríamos preguntarnos así para poder reflexionar un poco sobre esto, ¿no? ¿Vale una obra artística como un argumento? Yo creo que a veces, es decir, y también depende, repito, de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, de las pocas obras que he visto así como tal, en teatro, fue una reinterpretación de Filoctetes, que es una obra clásica, ¿no? Filoctetes o Filoctetes, bueno, ya me corrigen, igual esto lo dices. En el Filoctetes, o Filoctetes, que no sé cuál sea la pronunciación correcta, esta es que fue una obra, de hecho, una puesta en escena, si no mal recuerdo, por la Universidad de Guanajuato, y hay un profesor talentosísimo que reescribió un poco la obra y la adaptó, y tiene una parte que son de esas cosas que se te quedan en la memoria y porque te impactan, ¿no? Dos cosas, les voy a comentar dos cosas que se me quedaron así como para siempre, ¿no? Una es que no nos permitieron entrar al teatro porque la obra tenía que empezar primero. Es decir, y esto me pareció una locura y una genialidad absoluta. Ya conocemos a los actores y su... Pero es bien interesante esto, porque no te sientas y recibes un espectáculo, sino que el espectáculo está y tú ingresas. Exactamente. Eso me pareció una patada de genialidad. No sé qué tanto lo hayan hecho, no conozco suficientemente de dato para decir qué tan original es. Y estaba cayendo papelitos así despedazados que simulaban nieve. Y está Filoctetes barriendo con una luz azul en el centro del escenario. Y suena de fondo una canción de una banda que se llama Tiger Lilies, búsquenla, que se llama Suicide. Y una de las, no sé por qué estoy codado con tanta especificidad, pero es que se me quedó así como como una patada en la cabeza. Como un estribillo de la canción es Sweet Suicide, Release Me. Es decir, dulce suicidio, libérame. Y eso es Filoctetes, eso es la obra. Entonces, pues, esa especie de proemio al que uno entra resumía el sentido de la obra, ¿no? Sí, sí, sí. Hay ahí un mensaje, hay ahí algo de una afirmación sobre el hecho de la obra. La pregunta es suficientemente interesante y también es muy interesante ¿cuál es la información relevante que yo necesito para saber eso? Les dije un montón de cosas que pasaron ahorita. Si nos podemos analizar cuáles son todas las cosas que yo tuve que saber, afirmar, etcétera, etcétera, para llegar a esta conclusión,
yo creo que sí encontraríamos algo así como un molde argumental. Ya nada más porque no me puedo aguantar las ganas de platicar. Les voy a platicar otra cosa. En una parte de la obra, bueno, la obra es una locura, es una puesta en escena que ojalá vuelva en algún momento y tengan la oportunidad de ver. Y hay una parte donde un personaje encuentra una Biblia. Y le pregunta a Filoctetes, ¿y este libro qué es? Y Filoctetes le responde, es una historia de la nada. Me parece también me parece una línea genial porque me parece un punto teológico. Así, claro, aquí ya puedo decir, pues claro, tú que eres profesor de filosofía, ves filosofía en las cosas donde quizá nadie ve filosofía. Es algo que le iba a comentar, es como de que yo me pongo a ver, digamos, Cats. Y digo, no, es que Cats es una construcción, una crítica de la sociedad en la que pues el hombre se enfrenta al mundo, a la pobreza o claro. a la discriminación. Y luego me van a decir, pero es Cats. Es Cats. ¿Qué le ves a Cats? Pero son gente vestida de claro, ¿no? Sí, vamos, aquí estamos hablando en general sobre una de las cosas que más tinta ha derramado, o sobre todo derramó en la segunda mitad del siglo XX en la filosofía, ¿no? Que es esa cosa rara que hacemos que se llama interpretar. ¿Qué significa interpretar? Y para la lógica es súper importante y súper fundamental interpretar, porque tenemos que poder interpretar emisiones de los sujetos parlantes, digamos, como queriendo decir la verdad y sosteniendo esas verdades. Y puede ser que ese sea el caso, o puede ser que no. Es decir, quizá Nietzsche no escribió para convencer a nadie. Y por eso los subtítulos, ¿no? ¿Por qué soy tan buen escritor? Y de hecho no da razones de por qué escribo tan buenos títulos, ¿no? ¿Por qué tan buenos libros? ¿Por qué soy un destino, ¿no? Sencillito, pues. El Federico. Y el punto es, realmente está hablando para establecer algo que es verdad, o no será simplemente que su función es mucho más sencilla e incendiaria, que es precisamente esa, ¿no? La de hacernos dudar un poquito de lo establecido, ¿no? Hay una cosa, y Nietzsche es rico en eso, ¿no? En esas pequeñas frases que te intentan como sonó muy duro eso, que intentan como perdón por la autoconciencia y lo meta de este podcast. A quien está escuchando con audífonos, sí. Sáqueselos un poco, disculpen, respiren, regresen en sí. Pero es para que despierten además. Y cuando dice, por ejemplo, el ojo no sirve para ver, la mano no sirve para agarrar, es simplemente quizá para que desconozcamos esas funciones que le damos por sentado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería un poco el asunto. Entonces, yo creo que lo verdaderamente, ya voy un poco a irme a curar en salud, un poco lo verdaderamente importante es que pensemos estos temas con claridad y los podamos discutir, porque son temas súper interesantes sí. y tienen que ser estudiados, yo creo, con mucho más aplomo. Y la lógica en general, sobre todo la lógica que enseñamos en las escuelas, no suele poner ejemplos de este tipo de cosas, ¿no? De hecho, estoy casi me la podría jugar a que en su curso de lógica jamás vieron un argumento visual. No. Porque tenemos esta idea de que el lenguaje dicho es nuestra mejor herramienta posible y también es de repente medio falaz. A veces, como también solemos decir, popularmente una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, no solamente porque nos pueden convencer al receptor, sino también porque quizá establece lo que queremos decir de manera más exacta y precisa, ¿no? Ustedes díganme. Pues de hecho, algo que iba a decir que me pasó hace poco, es un meme, pero hablando de los memes nos pasan. Hablando de, ¿cómo se llama? De lo que mencionó de la imagen que vale más de 1000 palabras. Sí. Estaba eso, literalmente, era una imagen que decía, vale más que 1000 palabras. Igual esos juegos del lenguaje y ahora que más que es visual, porque es una imagen claro. Que dice, vale más que 1000 palabras. Yo pienso que, bueno, en cuestión del lenguaje, de literatura, es muy rico el jugar con la lógica.
el Claro. jugar con juegos de palabras y luego combinarlo con simbología, enriquece mucho no solo la dinámica de la mente de procesar lo que está viendo o leyendo, sino que también lo enriquece en cuestión de que se deja de tomar todo en serio, como eso que decíamos de que vi que está lloviendo o está haciendo calor, ¿no? Obviamente está haciendo calor, no es necesario de que yo lo exprese, pero es algo que nos hace, no sé, relajarnos más en cuestión de no hay que tener todo serio así, pero nos libera, no sé, de esa prisión, yo considero, de argumentar o de estructurar cada cosa que pensamos y decimos o que hacemos. Sí, yo creo que... Yo de hecho considero que otra vez, no solamente los lógicos, sino los buenos científicos, los buenos filósofos, tenían una habilidad muy desarrollada que suele ser tildada de tesoro infantil, que es la imaginación. Poder imaginar no es para nada una capacidad trivial, es una capacidad cognitiva, es decir, algo que utilizamos para conocer las cosas, esencialísima. Un niño que está aprendiendo las tablas y las puede imaginar, las puede representar en su cabeza, va a ser mejor o va a poder, digamos, cumplir mejor esa función, esa pequeña tarea. Aunque sea de memorizar, no sé si a ustedes les pasa o no, pero yo cuando pienso en hacer una multiplicación, de repente veo la tabla en mi cabeza, es 7 por 9, y veo, así como me lo enseñaban en el pizarrón, las madres Recuerdos de agustinas. Vietnam. Madres agustinas, recuerdo de Vietnam, no estoy diciendo nada ni explicando nada. Saludos a las madres agustinas. Si alguna vez llegan a escuchar esto y están en Salamanca, un saludo, les quiero mucho, nunca cambian. Entonces, sí, no, lo que quiero decir es, tomamos un ejemplo muy sencillo, Borges. Que ya sé, que Borges es el típico y el clásico, me importa un bledo, sigue siendo genial. No puedes leer a Borges sin tener ansia de imaginación. No, y claro, es decir, para captar su sentido, para seguirlo, para saber lo que te está proponiendo, digamos, en sus narraciones, hay que tener imaginación. Incluso este ser que se propone, ¿no? Un ser imaginario, nada más que no me acuerdo cómo se llama, es una criatura que te va describiendo, pero que te la tienes que imaginar para procesarla. Y muy curiosamente no puedes usar tu imaginación figurativa. Ajá. Eso es lo curioso. El ejemplo que yo también siempre pongo, porque también me gusta mucho, y no me voy a aguantar las ganas de ponérselo a ustedes ahorita, es el de la Aleph. Es un cuento súper conocido. Si no lo han leído, están viviendo en el error. No lo hagan, léanlo. Y en el Aleph es un punto donde se ven todos los momentos de la historia al mismo tiempo, desde todas las perspectivas posibles. Es decir, está el infinito en un punto. Eso no puedes imaginarlo en el sentido en que yo me imagino un unicornio, ¿no? Agarro un cuerno o un caballo y lo pego. Así no me lo puedo imaginar. No obstante, tiene sentido. Esa es la cosa más curiosa y es como una especie de misterio esencial del sentido. ¿Por qué yo puedo darle sentido a esas cosas como todos los momentos de la historia en un punto? Y le puedo dar un sentido más allá de que, ay, qué bonito me hizo sentir. No. Le puedo dar una especie de sentido semirracional al asunto. Esas son las cosas que... de hecho, por ahí es que también yo me interesé en la filosofía desde siempre, ¿no? Por estas posibilidades de sentido como muy específicas que parecían... pues esto, como imposibles desde otro punto de vista, y que como tú dices, nos sacan de la seriedad y nos sacan de la... Yo no diría de la seriedad, porque siempre hay que hacer las cosas en serio, pero agradablemente. Ajá. Una cosa es ser serio, es decir, tener... Exactamente, y otra cosa es siempre andar así con la carota y es decirlo a gritos y etcétera, ¿no? Seriedad siempre hay que tener, es decir, ligereza, o manera para comunicarse y tal, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Porque otra vez, y esto es lo que voy a dejar muy claro, por ejemplo, otra cosa que a mí me encanta es
las matemáticas. Y en las matemáticas, vamos, ahí trabajamos o se trabaja. Te dije que trabajamos con ciencias, hicieron matemáticas. O se trabaja o se aprende con estrictas reglas, ¿no? Pero cuando uno ve a los matemáticos grandes, se da cuenta de que son personas creativísimas, que no podrían haber pensado lo que piensan si no tuvieran una imaginación sobredesarrollada. Y lo digo literalmente, o sea, como que ya piensan cosas que a nadie más le hace sentido. Sí, pues no como ese famoso mito de la mitad de los cerebros, de que el lado analítico, el lado creativo, claro. Y que quienes bueno en matemáticas jamás van a pisar el lado creativo y todo eso. Claro que no. De hecho, quizá los autores, por lo menos en lo personal, los más agradables son los que pisan los dos lados, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas es una genialidad porque está en los dos lugares, ¿no? Por decir algo, ¿no? Los Cantos de Maldoror, por ejemplo, es otra obra que recomiendo mucho leer. Está también un poco en los dos lugares y de repente es no sé si alguna vez lo han visto, es una especie de poema épico que de repente en una parte tiene un canto dedicado a las matemáticas y a su crueldad, lo cual me parece la cosa más hermosa que haya visto literariamente hablando, ¿no? De hecho, yo lo solía poner como un epígrafe en mis cursos de lógica para que amaran la crueldad del rigor, ¿no? A Américo como que no le gusta mucho esa crueldad. Yo sí soy más masoquista y como también soy sádico, entonces lo enseño. Tengo un poco de ambas, ¿no? Y eso, ve a los grandes científicos. Por ejemplo, Leibniz, cuando hablaba de lo infinitesimalmente pequeño y podía expresar eso en un sistema también metafísico, sí, claro, no por sí solo, ¿no? Por supuesto, tenía mucha filosofía medieval por detrás de sí, era un sabelotodo, pero la manera en cómo él lo propuso y lo puso era una manera totalmente creativa e imaginativa, ¿no? Sí, incluso Lavoisier, el químico Lavoisier, que crea, pues, más bien descubre esta propiedad de la materia de la absorción del agua, y que incluso con eso, bueno, no sé si usted sabe de esta historia de Lavoisier, que es un químico que era encargado de llevar, pues, las haciendas del reino de Francia, y pues pasó algo muy chistoso, que se dio cuenta de que al echarle poquita agua a las cosas, podrías aumentar su volumen. ¿Qué hizo este personaje tan curioso? En esos tiempos el tabaco era muy importante, así que digamos de que le llegaban 2 kilos de tabaco, pero al final salían 4 kilos de tabaco. ¿Cómo? Le echaba agüita para que se hidrataba. Así que... Era como la multiplicación de los peces. Era listillo. Así que ¿a quién se le ocurre? En ese tiempo. Ahorita pues uno piensa y sabe esa teoría de la materia por este científico, pero en ese momento, ¿a quién se le hubiera ocurrido que echando el agua a algo iba a crecer su tamaño o multiplicar su tamaño? Lamentablemente murió en la guillotina por fraude fiscal, pero son historias que nos dejan los descubrimientos más grandes de la ciencia en el mundo. Pero a lo que voy es esto, este ingenio para descubrir cosas o para encontrar cosas que la gente no se pensaba o pensaría en ese momento. ¿Cómo es de que se le ocurre a un personaje como este ponerle agua a un kilo de tabaco? ¿O cómo es de que a alguien llamado Platón se le ocurre que hay un mundo aparte de otro? Claro. Sí, es interesante esto que comentan de la creatividad, porque hace que un podcast hablamos sobre ciencia y arte. Y nuestro invitado exponía la importancia de la creatividad tanto en el arte como en el científico, ¿no? Claro. Decía, ponía un ejemplo, ¿no? Copérnico decía, hacía falta mucha imaginación para poder decir que la Tierra se mueve y que el Sol está estático, ¿no? O sea, se requiere de mucha imaginación y mucha creatividad para poder mover esas esferas celestes, ¿no? Sí, claro, es lo que digo, realmente las mentes indagativas yo no conozco alguna que no tenga de alguna manera desarrollada esa capacidad de imaginativa, porque la imaginación es como un pozo muy muy grande o la base de muchas otras capacidades. Por ejemplo, la capacidad abstractiva, por eso les ponía el ejemplo muy mal puesto, pero le quería poner el ejemplo de las tablas de multiplicar, ¿no? ¿Cómo pasamos, por ejemplo, cuando aprendemos a contar del ábaco, a decir, como yo les digo a mis hijos, lleva 3 en tu cabeza?
ese lleva tres en tu cabeza, que es una capacidad de abstracción, es hija de la imaginación. Sí, sí. Entonces, si no tienes eso, ¿cómo puedes después avanzar hacia otras cosas un poquito más complicadas? Como cuando les explico yo, por ejemplo, que una inferencia sigue siendo válida a pesar de que las premisas sean falsas. Es una idea que siempre batallo mucho, porque es una idea bastante contraintuitiva, pero si lo llegan a imaginar, a ponerlo en su visión de alguna manera lo suficientemente abstracta, pasan ese lugar. Y a juicio mío, por eso también muchos de los programas de filosofía piden que los estudiantes tengan capacidad de abstracción. Porque cuando hablamos de filosofía de repente estamos hablando de cosas que no te puedo enseñar uno de esos porque resulta que todo es un eso. Pero ninguno realmente lo es en particular. Ajá. Entonces, ¿no? Ese tipo de dificultades que tenemos se resuelven o se disuelven, si gustan, con el uso de la imaginación, ¿no? Y lo que decía el profesor, déjame regresar un poquito a lo que comentabas antes. Yo no sabía esa historia oscura de Lavoisier. qué chisme. Yo lo aprendí en tercero de secundaria, así que imagínense. ¿A qué edad te enteraste y bueno, Lavoisier, como otros que han dado, o que tenemos como las personas que han dado grandes saltos, por supuesto que necesitaban, no solamente de esta especie de triquiñuela que tú expones, sino también, porque lo que realmente, digamos, hace que Lavoisier pase a la historia de la química como tal es el descubrimiento del oxígeno. Ajá. Y la refutación de la existencia del flogisto, y toma mucha creatividad demostrar que algo no existe. Esa es una cosa súper rara, súper curiosa. ¿Cómo demuestro que algo no existe? O que algo que no existe haga una cosa. Nada, nadea. Claro. Eso está un poquito más complicado. Pero de Lavoisier sí tenemos experimentos, por ejemplo. Lo cual me gusta más que esa frasecilla que se cuela por ahí. Y lo hacemos bueno, no lo hacemos todo el rato, pero la historia de la ciencia se basa a veces en buena medida en superar eso que creíamos que existía y no. Yo siempre tengo dos ejemplos, uno es el flogisto y el otro es el éter, que se creía que existía hasta el final del siglo XIX. ¿También se refutó? Es una broma. Todos sabemos que ¿Tienen los libros de Harry Potter verídicos? Sí, vamos. O la teoría esta de la transfiguración del metal en oro, ¿no? Sí. Que bueno, según el decaimiento atómico es posible, solamente que se necesita un poquito de tiempo en la escala de los miles de años. Pero de ahí en más es posible. No digan que no es posible. Bueno, resumiendo esta enorme pregunta y respuesta, podemos concluir que si podemos creer que existen los unicornios, tú puedes creer que puedes terminar tu tesis. Exactamente. Muy bien. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, pues... Bueno, aquí hay otra preguntilla. Acerca del... Ya hablamos un poco del teatro, de la literatura, vamos a hablar de la poesía en concreto. Sabemos que la poesía pues recurre mucho al lenguaje metafórico y simbólico. En este sentido, partiendo de nuestro tema principal, la lógica puede opinar de esto, es decir, de la poesía en tanto que ésta hace el uso de la metáfora o de la simbología. ¿Qué nos dices sobre esto? Quisiera decirles algo nuevo, pero realmente no tengo nada para ustedes. Yo creo que otra vez hay poemas que tienen incluso hay poemas que tienen como esta cuestión de una enseñanza de vida, ¿no? Una especie de... Las moralejas. Exactamente, de moraleja a los Sófocles, ¿no? No, Sófocles no. Qué drástico. No, sí, Sófocles, ¿no? Es el escritor griego que... Sí, el de que... No, de Sopo, es Sopo. Porque Sófocles es el más drástico, el de Edipo Rey. Sí, no, ahí la moraleja es no seas ser humano. Exacto. No existas. Regla número 1, ¿no? Bueno, eso decía Nietzsche, por cierto. La cosa es que... híjole, es que... Otra vez, habrá poemas que sí, hay poemas que tienen ese punto, que dan razones, ¿no? Que alaban ciertas cosas y que por lo tanto, por ejemplo, intentan hacer el punto de que tal o cual acción es buena, tal o cual cosa es deseable, etcétera, etcétera.
A mí lo que más y por aquí quisiera desviarme a propósito para poder decir algo nuevo, es la capacidad que los poemas y los poetas tienen como para poder conciliar, o si no conciliar, explotar cosas antitéticas, ¿no? Uh-huh. Es para mí como una de las facultades o una de las cosas como esenciales que muchos poetas y muchos artistas tienen, ¿no? El doctor Fernando Salamea tiene por ahí, que por cierto es un matemático que escribe ensayos sobre literatura, que recomiendo que lo googleen, búsquenlo, Fernando Salamea. Tiene un libro muy bonito que se llama Antinomias de la Creación. Y en ese libro reúne a un teólogo y a dos poetas, si no mal me equivoco, ya me corregirán. Está editado por el Fondo de Cultura Económica el libro. Y ahí precisamente habla cómo de estas condiciones antinómicas surge esta creatividad artística, ¿no? Por ejemplo, sobre el teólogo, que para él es pues, un acto de creación, la teología, habla sobre estas dualidades que constantemente encontramos, ¿no? Un poco como los peces volando y los pájaros nadando y ese tipo de cosas. Son fuente, no solo son fuente de inspiración, sino son, repito, este jugueteo que solamente puede existir en la poesía o en ciertas expresiones del lenguaje, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando bueno, este ejemplo no es de un poema, pero por poner otro ejemplo de Borges, ¿no? Este cuento que tiene que se llama El lenguaje analítico de John Wilkins, donde Borges dice, John Wilkins intentó hacer un lenguaje donde cada objeto tiene una palabra. Entonces es un lenguaje unívoco, ¿no? Hay una correspondencia uno a uno entre las palabras de los objetos. De tal manera que no nos podríamos equivocar si utilizamos ese lenguaje, porque solamente puede utilizar una palabra para un objeto en el mundo. Esa es la idea del lenguaje analítico de John Wilkins, lo cual es una locura y está genial, porque John Wilkins es un personaje histórico que sí intentó eso. Bueno, con lo cual, por cierto, déjenme meter el comercial, es una parte muy importante de la historia de la lógica. Uh-huh. Esta idea de tener una lingua universalis, de tener una característica común que todos pudiéramos utilizar para no andar con cosas de, oiga, que a mí me dijo perro, pero perro en mi casa es algo bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y de ahí salen los metalenguajes después. Sí, un poco la idea, bueno, no sé si eran los metalenguajes, pero la idea clave es la siguiente. Podemos tener un lenguaje que todos entendamos unívocamente y por el cual toda discusión se dirima solamente por cálculo. Esa es la esperanza de Leibniz. Eso es Leibniz versus One. Eso está súper chido. Imagínate que podemos dejar de discutir y simplemente hacer las cuentas. Estaría buenísimo. Estaría genial. Lo que pasa es que no es posible. Hablemos unos y ceros nada más. Exactamente, esa es un poco la idea de Leibniz, que como también, de hecho, un poco por eso está como un antecedente en la historia de esta notación binaria, ¿no? Uh-huh. Porque claro, en un sistema de signos, ya sé que me estoy desviando completamente de la pregunta, pero ahorita vuelvo. En un sistema de signos, de un lenguaje tan universal, queremos que los signos sean pocos, por economía. Y si tenemos 1 y 0, resulta que de hecho podemos expresar cualquier número natural con 1 y 0 y podríamos acomodar algo que obedeciera esas leyes y simplemente hiciera las cuentas y dijera que sí y que no, y esa es básicamente una máquina de Turing. Uh-huh. Dicho en 3 patadas, ¿no? Que por cierto, si no han visto también la película esta de Turing, de cuyo nombre ya no me acordé, véanla. El código fantasma, algo así se llama. Sale el que también la hace de Doctor Strange. Es el mismo actor. Bueno, pero regresando a la pregunta. El asunto con la poesía es que precisamente la poesía parece hacer posible cosas que solo existen en el lenguaje. Y yo me refería al lenguaje analítico de John Wilkins, porque ahí Borges hace una clasificación de los animales que es completamente inconsistente, ¿no? Uh-huh. Y una de las clasificaciones es, por ejemplo, animales tipo H, los que pertenecen a la clasificación H, que es una autorreferencia. Uh-huh. Y como bien saben, a los lógicos nos encanta la autorreferencialidad y ese tipo de cosas, porque es como que lo chido, o sea, es como lo que queremos entender, ¿no?
porque es medio paradójico, pero al mismo tiempo tiene sentido. Eso está así súper bien, ¿no? Hay que entenderlo. Y claro, el asunto es que de repente la poesía ha sido fuente de ese tipo de expresiones. Claro, no toda ella, y no se cifra su valor únicamente. Todo lo que he dicho no quiere decir que sea exclusivamente eso la poesía. De hecho, mi punto es un poco el contrario. La poesía puede ser mucho más cosas que esas, pero también se puede ver desde esta óptica. Última cosa, de hecho, hay un libro muy bonito que también recomiendo, que se llama Matemáticas y Realidad, donde lo prologa Borges, porque él escribió unos prólogos a los libros que leía, ¿no? A sus libros favoritos, y este es uno de ellos. Y en ese prólogo pone un cuentito que es una paradoja, lo cual demuestra un poco el punto que quiere decir, ¿no? Y es la famosa paradoja del adivino. Es un adivino que está en su examen final, y el examen final del adivino es que adivine si va a pasar o no el examen. Y el adivino dice que va a reprobar. Pero claro, eso es completamente paradójico, porque si reprueba, entonces le adivinó y tendría que pasar. Pero si pasa, es solamente porque adivinó, pero su adivinanza era que reprobaba, entonces tiene que reprobar. Entonces reprueba, sí, solo si pasa, y pasa, sí, solo si reprueba. Entender esas cosas que pasan en el lenguaje y cómo la razón puede o no dar sentido a esto, yo creo que ese es como el motor de la lógica, en algún sentido, porque como decíamos, quiere entender la racionalidad, y esas cosas que parecen irracionales son lo verdaderamente interesante, ¿no? Esas cosas que no funcionan, esas cosas que parecen el límite, son lo verdaderamente interesante, o son de las cosas que pueden ser verdaderamente interesantes, ¿no? Y ya solamente para acabar les cuento una anécdota. El 2018, 19, no me acuerdo bien, fue la Academia Mexicana de la Lógica, fue el Congreso. Y Raimundo Morado, que es uno de los grandes lógicos de México, hizo una exposición sobre los jardines que se bifurcan y su relación con la lógica. Entonces, un poco ese trabajo ya anda por ahí pululando, ¿no? Y si ustedes se meten a la página de Raimundo, del profesor Raimundo, El compa Raimundo. no, con el profesor Raimundo, yo le tengo un montón de respeto y admiración, tengo que decirlo. Igual hay que editar esta. Si ustedes se meten en su página, es muy poético siempre, ¿no? Y tiene un poema de Gorostiza inmediatamente ahí, ¿no? Entonces, claro, repito, las grandes mentes andan en un lado y el otro porque hay que buscar esos momentos a veces de inspiración, de relajación en los poemas, ¿no? Así sean poesía como muy ya rayando en el sinsentido, o poesía también muy militante, o poesía muy clásica, en fin, sabemos que hay todo un universo poético, ¿no? Pero claro, al lógico seguramente le intrigará más lo que dice Lewis Carroll, que no sé, algún haiku oculto, ¿no? De paz, o qué sé yo, que no es por decir nada malo de paz, pero bueno, vamos a ver. La cosa es entonces esa, ¿no? Vamos, podemos decir muchas cosas más, casi a la teoría sobre la relación poesía-lógica, pero esas son un par que a mí, por lo menos, me llaman la atención en lo particular. Es muy interesante esto que nos plantea, la verdad. Pues sí, es que ya todo lo expuso usted. Apaguen todo, vámonos. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Se supone que nosotros íbamos a platicar, pero nos platicaron a nosotros. ¿Qué no se supone que salimos de clase hace rato? Deberían estar acá con el filo, No, sí. No, yo alcanzo a percibir una propuesta suya. Ajá. A ver si es correcto, ¿no? Al parecer usted sugiere que en la obra artística deberían existir estos dos componentes, ¿no? Por un lado el lógico y por un lado emotivo creativo, ¿no? Porque pues los grandes genios echan mano de ambos recursos, ¿no? Entonces yo he visto que muchas personas contraponen, ¿no? El texto literario con un libro de lógica, por ejemplo, o las matemáticas. Se tiene la noción de que el libro de lógica o las matemáticas son muy rígidas, son muy frías, ¿no? Y muchas personas, porque no encuentran cierta emotividad en esos textos, le huyen, ¿no? Y recurren mejor a la poesía, ¿no? Que pues
les arrojan ahí cosas bonitas y pues los hacen sentir bien y cosas así. Y no son tan frías, no son como más cálidas, como que te abrazan, etcétera. Eso es lo que yo entendí, no sé. No sé si Sí, es una buena, pero bueno, yo no diría que deben de tener. O sea, yo también creo es recomendable que... Yo también creo que hay otro tipo de arte que tiene otras perspectivas que no necesariamente tienen que ver con este juego, pero yo sí diría que esas obras de arte que apelan de alguna manera a tu intelecto, que te despabilan, que ponen realmente a considerar algo sobre la manera en que piensas, sobre todo, otra vez, que piensas en un sentido concatenado, Sí, que podemos llamar lógico, esas son muy buenas obras de arte, son las que yo prefiero, ¿no? Es por eso que de repente nos pueden aburrir terriblemente tramas trilladas, ¿no? Sí, La misma trama. ¿Por qué? Porque ya entiendes la lógica un poco interna, el antecedente y el consecuente ya los tienes ligados, entonces no hay ninguna sorpresa. Pero ¿qué tal si te da la vuelta completa, ¿no? Sí. Esas, no solamente las vueltas de tuerca, narrativas y todo eso, sino a veces son premisas impactantes, ¿no? O condiciones que no hubiéramos pensado que posibles, como jugarse un ajedrez a la muerte con Ingmar Bergman y ese tipo de cosas. A mí me parecen esas apelaciones que yo puedo admitir que se llame a ese arte intelectualista y lo que quieran y gusten y manden, pero también lo que quiero decir es, puede haber otro tipo de arte que a lo mejor no apele directamente a este y sea también vamos, cumpla su propósito, ¿no? Desde el arte decorativo, que está hecho para eso, sí. hasta quizá un arte militante, que otra vez puede rayar o juntarse con la propaganda, cierto, Sí. la línea es súper borrosa, pero a veces es importante también militar en ideas y que el arte exprese eso. Muchas canciones, por ejemplo, la literatura mexicana es un gran ejemplo de eso, ¿no? La literatura mexicana está como subsumida, embebida en buena parte, sobre todo la que nos enseñan. Yo no soy un experto en literatura mexicana, ni mucho menos, y seguramente hay cosas muchas más, pero hay una especie de rara, o no sé si a ustedes les parezca rara o curiosa concentración en la literatura de las revoluciones, de la revolución. Sí, ¿No? O sea, Pedro Páramo, El Llano en Llamas, Los de Abajo, todo este tipo, Tomochi. O incluso en la literatura política, porque en los tiempos actuales, no me acuerdo muy bien del nombre de esa novelización, pero igual la conocen cualquiera de ustedes dos, pero es donde empiezan a narrar hechos históricos de los postrevolucionarios, pero de un tono dramático, de Obregón mandando a matar a un gobernador de Guerrero porque era amante de su esposa, o sea, cosas ficticias, pero que atraen porque es Álvaro Obregón, es Plutarco Elías Calles. Sí, y por ejemplo, esto sí lo creo más una necesidad, más allá de la lógica, o de la concatenación, o la apelación al pensamiento. Yo creo que ese arte que está como muy aunado a las condiciones sociales, políticas de un momento, es como un arte que de repente, curiosamente, resuena y trasciende al mismo tiempo. Es una cosa muy, muy extraña, pero voy a decir aquí una cosa, a ver cómo suena. Eso un poco lo podemos ver en una figura, una forma artística o semiartística, como la quieran llamar, que sea, por ejemplo, el hip hop, que ahorita que estábamos hablando de eso. Porque esas narraciones que hablan sobre las condiciones de alguien, que fue su vida, que son reales, de repente trascienden toda una manera. Y lo mismo pasa con la literatura mexicana, es decir, sí, Pedro Páramo llegó buscando a su padre a un rancho desierto. Un tal Pedro Páramo. Sí, Pedro Páramo. No Pedro Páramo. Vengo buscando a un señor que dicen que es mi padre, un tal Pedro Páramo. Un tal Pedro Páramo, ¿no? Y todo pasa en una localidad de México que podría ser cualquiera. Ese es lo más, hacia el día de hoy, O sea, el día de hoy todavía podemos ir así a Colima y encontraríamos algo muy parecido a esto que narra
Juan Rulfo, ¿no? Los pleitos que narra, por ejemplo, también El Llano en Llamas, esos momentos curiosos que captura de la vida cotidiana, pero que tienen como una especie de trascendencia. Ese tipo de cosas también pasa, y eso está lejos o está fuera, o no tiene por qué apelar directamente a una cuestión como nacional Sí, no lo sé. por ejemplo, ahorita yo estoy leyendo Uno de los Usurpadores. Es un libro en el cual te está narrando la asociación presidencial tú ubicas, no te dice quién es el presidente, incluso te lo pone con otro nombre, pero tú ubicas que es el anterior presidente que tuvimos, Salinas de Gortari. Es un presidente, pero el chiste de es de que ves al presidente jugando tenis, bueno, no lo ves, lees al presidente jugando tenis, jugando tenis con un campeón mexicano, y a la vez de que varios periódicos mexicanos tienen problemas y aparte de eso se encuentran en problemas amoríos, de que una pareja de personajes principales están regresando cuando hay un tercero que quería la principal, y te empieza a hacer una maraña con problemas actuales políticos, y luego al final terrorismo político. Es una obra que al principio es un poco lenta, yo pienso, pero una vez que le agarras el ritmo te mantiene al filo. Y es como lo que estamos comentando, de que cómo es posible que llame la atención tanto en la literatura mexicana algo así. ¿Por qué? Porque si uno le pregunta tal vez a una persona en la calle y le pregunta, ¿has escuchado de un tal Pedro Páramo? La mayoría no te va a responder. Le gusta más la novelización. Porque incluso libros así como el que estoy narrando llegan a convertirse en novelas. Por ejemplo, en Netflix ahorita hay una que se llama El baile de los 41, basado en un hecho real de aquí de México. Obviamente un poco más dramatizado para darle pues el giro cineasta. Pero cómo nos gusta recurrir todavía a nuestra historia, como usted menciona, a nuestro contexto, a lo que fuimos, lo que seremos, y eso es lo que más pega actualmente, tanto yo pienso en la literatura como en el cine como en el arte. Vuelvo a citar, como decíamos hace rato, a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, un personaje que ahorita sigue vivo en su mayor parte en el sureste del país, pero que por una imagen volvió a ser polémica en todo el país. O sea, ¿cómo es de que nos mueve tanto nuestro pasado? Sí, es lo que digo, ¿no? El arte tiene también esta relación con la cultura en la cual está enquistado. O sea, eso es más el hombre, sus circunstancias, ¿verdad? El arte y su momento. Pero lo que sigo diciendo que es también sorprendente es cómo esos momentos tan particulares de repente trascienden. Trascienden sus circunstancias, trascienden sus momentos, ¿no? No sé, ya vamos, no voy a hablar aquí de por qué lo hace. No sé si también cuál sea el arte más consumido. Yo de hecho tengo la idea de que el arte es poco consumido, y lo que consumimos pues es más estas cosas de industria cultural, de cosas más diseñadas pues para el consumo más expedito, ¿no? En lo cual también de repente hay cosas muy puntuales, muy pues sí, ¿no? Que te pueden mover el tapete, ya sea intelectual o política o emocionalmente. Y eso sigue siendo lo que me sorprende, ¿no? Entonces, claro, eso es una característica que yo sí considero que el arte más debe tener un poquito. Por ejemplo, Alicia sigue siendo una niña inglesa del siglo XIX. O sea, quierase o no, ¿no? Por lo que pasa, de hecho, también, el hecho de que esté fumando narguille la oruga esa, ¿no? Es porque en Londres en aquella época era muy usual, etcétera, etcétera, ¿no? El retrato de Dorian Gray es otro ejemplo más o menos de lo mismo, ¿no? Que es un conflicto moral, pero entre aristócratas del siglo XIX. Entonces, claro, siempre está esa relación curiosa. Entonces, para volver a la pregunta, no diría yo, porque hay preguntas en este podcast a las cuales casi no nos hemos apegado, pero mea culpa, pero yo no diría que deben de tenerlo, pero sí diría que buena parte del arte que más me gusta incide en esa
en esa ruptura de la lógica, ¿no? O en ese uso lógico, ¿no? Como los ejemplos que he puesto hasta hace un momento. Y también tengo que decir que admiro mucho a las personas que son capaces de tener esas dos, esos modos, ¿no? de expresión y de comprensión, ¿no? Que igual entienden la demostración del teorema de Euclides, que te explican qué es lo que pasó en las Meninas de Velázquez o qué es lo que está retratado ahí, porque eso me parece súper, súper admirable. Y bueno, pues creo yo que a todos nos debería de parecer admirable un poco. Repito, no porque crea que es algo que debe de ser, pero creo que es algo que curiosamente pasa en esos momentos como de arte muy, muy particulares, ¿no? Que resaltan y quizá trascienden en la historia del arte, que también es otra cosa problemática, ¿no? ¿Qué es lo que más se valoriza, ¿no? Bueno, ya podríamos entrar después en esta discusión. ¿O no? ¿O no? Américo, dime cuántas preguntas tenemos todavía. Pues todavía nos queda un buen rato, nos quedan unos 20 minutos, así que vamos a escoger una pregunta sabrosona para ir cerrando con este podcast. Que sí, la verdad, llevamos un poco tiempo, así que vamos, no se siente, la verdad. Tal vez aquí afuera sí se siente que pasaron ya casi más de una hora. Pero aquí la plática, aquí estamos de gusto, Aquí estamos rodeados por una membrana antitemporal para que nos deja disfrutar de esta plática, aunque estamos abusando pues de nuestro tiempo, ¿verdad? Vamos a ir ya cerrando con una pregunta un poco polémica, yo creo. Hay inconsistencias en los discursos artísticos en cuanto que, digamos, un autor, no solo entre varios poemas que generan, varias obras que hacen, o varios escritos que hacen, en el mismo escrito, en el mismo poema, en la misma cosa, que un autor inicia hablando de un tema y que al final parezca contradecirse, y que esto le dé más fuerza al poema o al discurso que quiere manejar, o que esto destruya, pues, vaya, todo el trabajo que ha hecho. Sí, yo creo que sí, o sea, hablaban, por ejemplo, hace rato de Los Miserables, ¿no? Y en un principio Jean Valjean se nos presenta así como el pobre que tuvo que robarse un pan para sobrevivir. Pero cuando está en este papel ya de aristócrata es un poco cruel, es un poco... Entonces, claro, por eso decía que Los Miserables es un poco eso. Los Miserables no son las personas pobres, que sí, son las personas pobres de París de esta época. Pero la condición humana en general es bastante miserable, ¿no? Sí, es como que esa es como quizá la fábula, como decimos, la moraleja detrás de la fábula, ¿no? Entonces, sí, claro, vamos, las contradicciones, incluso en las posiciones políticas o en lo que el mismo discurso pone en sí, yo creo que es una cosa que los artistas han sabido explotar muy bien a lo largo de la historia, ¿no? Ahorita no sé por qué se me vino a la mente. Este es un ejemplo de cultura popular, otro, lo siento. Pero en esta canción de Revolution de los Beatles, cuando John Lennon canta, pero si quieres dinero para alguien que va a hacer algo así como la guerra o que va a utilizar la fuerza, tú puedes, no cuentes conmigo, ¿no? Dice, you can count me out. Pero entre paréntesis dice in. Entonces la gente cuando entrevistaba le decía, ¿cuál? O sea, si vas a dar dinero para Mao o no, es lo que queremos saber, ¿no? ¿Apoyas la revolución china o no? Y lo que decía Lennon es que no estaba seguro. Lo que decía él es que, ¿qué quiere decir eso? Pues que no estoy seguro. Que a veces creo que el camino de la fuerza debe ser el camino, y a veces creo que no, ¿no? Y bueno, esto vamos, pasa así sobre todo en esos momentos de movimientos sociales como muy enérgicos, ¿no? Por ejemplo, no tengo un ejemplo mexicano que sería lo más deseable, pero Malcolm X y Luther King tenían visiones radicalmente distintas de lo que se debía hacer, ¿no? Malcolm X estaba por la violencia y Luther King estaba por los movimientos pacíficos. Bueno, aunque después que medio quiso convencer, pero realmente nunca llegó al discurso que Malcolm X sí tenía, ¿no? Entre otras figuras, por ejemplo, del movimiento
de derechos sociales gringo, ¿no? Pues no sé, yo incluso podría pensar igual para contextualizar, o mejor dicho, para llevarnos a nosotros, que somos mexicanos, a algo más cercano, podría ser como el general Marcos. Claro, Y pues los activistas actuales que tratan de llevar los derechos indígenas desde una manera más pasible, mejorando las calidades de derechos, mejorando las calidades de vida, tratando de hacer las escuelas bilingües en sus zonas, y no solo en sus zonas, sino en toda la República, que todavía se sigue trabajando en eso. ¿Y por qué traigo a colación al general Marcos? Pues porque todavía se detiene al general Marcos. Tal vez no el general Marcos de esa época, pero sí todavía sigue viva la imagen del general Marcos, de los pueblos militarizados en el sureste del país, y pues todo esto que todavía sigue englobando en nuestro país, de la lucha de los derechos indígenas y el maltrato indígena que se les da en pues lugares como las ciudades, o incluso en pueblos que también hay una discriminación a las comunidades indígenas. Sí, yo buscaba algo que tuviera una relación. Vamos, mi punto es, el arte retoma estas contradicciones en buena medida porque la vida no es, o la información incluso que recibimos no es blanco y negro, y es difícil a veces recibirla como si fueran hechos del mundo, ¿no? Y aún los hechos del mundo también de repente podemos tener, sí, certeza de su identidad, pero no certeza absoluta de que no van a hacerse otra cosa, ¿no? Es decir, no certeza de que, no sé, vamos a encontrar partículas subatómicas, que entonces va a resultar que no eran ni siquiera partículas, sino que son cuerdas que vibran en cierta intensidad, etc., ¿no? En fin, vamos, lo que sabemos, lo que decimos, lo que hacemos, y sobre todo en las acciones políticas, esto es muy obvio, por eso traía a colación el asunto, hay contradicciones internas, ¿no? Sin llegar a los niveles de decir que las contradicciones son el motor de la historia o del pensamiento. No sé, a lo mejor, eso no lo voy a decidir ahorita y no voy a pronunciar al respecto, pero sin llegar a ello, seguramente estas contradicciones han sido de inspiración en buena medida, ¿no? Así como, por ejemplo, podemos ver obras que tienen un lado muy ornamental, bello, y por el otro de pesadilla, ¿no? El Jardín de las Delicias, por ejemplo, se viene a mi mente, ¿no? Que es un retablo en 3 partes, donde hay así un paraíso en un momento y en el último pues es el total caos, ¿no? Sí, vamos, pero eso no debería de sorprendernos, porque, vamos, otra vez, en lo que decimos, en lo que hacemos, hay contradicciones. Sí. Y eso es, creo, como más o menos parte natural de que las cosas cambian y las personas cambian, sus pensamientos cambian, y pueden en un momento sostener una cosa y en un momento sostener quizá la contraria, ¿no? Lo verdaderamente curioso es la capacidad que las obras de arte y los artistas han tenido de recuperar eso, ¿no? Y de poderlo poner en obras donde te dicen, mira, ve cómo aquí las cosas no son blanco o negro, ¿no? O totalmente lo contrario. Hay una hablando también de Sade, que no, es un autor favorito. ¿Por qué? No sé, no vamos a ponernos. Aquí no se juzga. Aquí no hacemos psicoanálisis. Eso es lo importante. Pero tienen, como ustedes seguramente también saben, 2 novelas, ¿no? Julieta y Justina. Y básicamente una de ellas, que es Julieta, es la historia de la virtud, ¿no? Entonces es una niña que siempre intenta portarse bien y termina en las situaciones más perversas del mundo, y al final la mata un rayo, ¿no? Le cae un rayo y muere. Y Justina, que siempre fue una libertina, la pasa bomba y todo sale bien al final, ¿no? Y un poco lo que está diciendo Sade es, no tiene por qué una manera de vida coordinar con el destino y la felicidad. Que es una cosa súper, súper gruesa de decir, porque las cuestiones de moral, de política, siempre, no siempre, pero sí solemos tender a juzgarlas por sus efectos, ¿no? Sí. Que no, es que hay que portarse bien, porque si no. Y lo que está diciendo Sade es, no importa, no es cierto.
quizá, es decir, no es una historia inverosímil. Bueno, un poco el final del rayo sí es inverosímil, pero no es inverosímil que el triunfo, pues como Platón decía, no sé si recuerdas en el Fedón, el triunfo de los malvados no puede darse, porque es una condición del bien, el triunfo de los justos. Sí, sí. Si no existe el triunfo de los justos, la justicia en este mundo no tiene sentido. ¿Y sabes lo que estoy diciendo? Exactamente, hermano, no tiene sentido. Pero mi punto, recuperar eso en dos narraciones paralelas me parece también una cosa genial. Y que a lo mejor no es Platón, que bueno, que a mí Platón, perdón de todos, pero Platón es una obra de arte, o sea, los diálogos son una obra de arte. Y aparte una obra de arte filosófica. Entonces, 2 puntos para Platón, Sade 1. Recuperar eso y expresarlo. Y ahí sí, por ejemplo, podemos hablar de un autor que sí pretende como argumentar de alguna manera, ¿no? Y de hecho, a veces llega a hacerlo crudamente. No recuerdo si es en la filosofía del tocador o en algún otro texto, o creo que es en Justina, de hecho, donde hay una matrona que le dice a otro personaje, la justicia es para la gente que tiene el poder. Los que nacimos sin poder no tenemos tiempo de ser buenos ni de ser justos. Eso no es para nosotros. Lo cual es así, no es, o sea, como diríamos acá en México, no te lo mandó decir Sade, ¿no? Estás viendo una afirmación precisa de lo que está pensando. Y claro, un poco su argumento es, mira estos libertinos que bien se la pasan. En fin, esto por volver un poco a las contradicciones y al paralelismo que hay entre estas dos obras y cómo expresan un punto de una manera que, vamos, sí, retóricamente adornada bajo una obra literaria, pero que también es al mismo tiempo una especie de argumentación curiosa sui generis, ¿no? Por volver a nuestro tema inicial que hemos dejado cada vez más de lado, pero que sigue estando de alguna manera potente. Ahí está, revuelta entre tantas palabras, pero si la buscamos, ahí la encontramos. Ahí va a estar. Si regresan al minuto tal, ahí la van a encontrar. Link en la descripción. Pobre del editor. Yo soy el editor. Muy bien, bueno, yo creo que con esta ha sido un buen cierre con las contradicciones que hay en el arte y que hemos encontrado, y aparte toda la plática ha sido muy buena, así que podemos haber cerrado yo creo que desde la primera pregunta, pero sí, pero bien, está chido. Tenemos que echar plática. Nada más que nos queda que decir, más que agradecerle por acceder a esta entrevista. Reyes, ¿tienes algo que comentar? No, solo decirle gracias por habernos enriquecido el diálogo y también aportarnos tanto. Y gracias en general. No, pues yo también déjenme robo la palabra para agradecerles a ustedes la invitación, agradecerles el esfuerzo y aunque los views no lo reflejen, o sí, a lo mejor, quién sabe, y la rompe, es importante y me da mucho gusto y es así como una especie de orgullo como de papá el ver a los alumnos. No tengo parangón, es la medida que tengo. Verlos hacer también difusión filosófica, que es una cosa que no es una opción para la filosofía, sino es una obligación del oficio, aunque ustedes estén en el momento del aprendiz, ¿no? No importa, y no es que yo soy profesional porque me pagan, pero es la única forma bajo la cual la definición de profesional se me aplica. Todos seguimos aprendiendo de todos, y ustedes cuando tengan la oportunidad no solamente de intercambiar con quien les platica, sino de platicar ustedes, se van a dar cuenta que no hay mayor enriquecimiento que la conversación, y que esto se quede reflejado por ahí, que quede un espacio de esto guardado en el internet, va a ser, es algo loable ya de suyo, ¿no? Sí. Entonces les agradezco. Ahí sí nos ven dentro de 500 años, es que todavía sigue funcionando los servidores de internet. Un saludo para toda la humanidad, así éramos en el siglo XXI, y perdónenos por todo lo que... Por nuestra vida loca. Y cuando se pregunten que por qué alguien pensó algo así tan loco, créanos que en nuestros tiempos también pensábamos
¿Cómo se pudieron haber pensado cosas tan locas y llegar a lo que estamos? Claro. Cuando lleguen a descubrir cosas más geniales o cosas más eficientes para la humanidad o para el mundo, créanos que nos gustaría verlas. Hubiera estado bueno, hubiera estado bueno. Bueno, con esto creo que Bueno. terminamos la entrevista y pues nada más agradecer otra vez por aceptar y compartirnos un poco del gran conocimiento que sabemos que usted tiene. Esto es de Tu Arte, Mi Arte. Volvemos en un rato. Gracias. Y estamos de regreso aquí después de tener una plática con el doctor Pedro. Ya se fue, tenía hambre. Él lo dijo que ya sea hora de comer, ya sea de hacer la papa. Y pues ya también nosotros estamos a punto de retirarnos. Nada más, pues tenemos lo que siempre pasa, que son las conclusiones primero de este episodio. ¿Qué te pareció, Reyes, este episodio? Yo lo sentí muy dinámico. Sí, eso sí. Hubo un intercambio de ideas constante y lo sentí muy vivo siempre. Estuvo muy vivo, muy enervante la conversación, entonces me gustó. Eso sí lo tengo que reconocer, es una de las mejores conversaciones, no solo por el contenido, porque todos los invitados que hemos tenido nos han brindado conocimientos sublimes, sino que es de las primeras veces en las que podemos intervenir y seguir una plática dinámica. No digamos que los otros profesores o otros invitados no lo puedan, pero los temas no nos dejaban la seriedad de la persona que tenemos, que no es su culpa, es algo que tenemos que afrontar al momento de llevar un podcast o al momento de entrevistar a alguien. Así que hay dificultades, hay días buenos, hay días malos, hay días en los que no quieres ni hacer nada y por eso estamos en estas condiciones. Así es, Américo. Y bueno, vamos a pasar a los spots publicitarios. En un primer momento queremos agradecerle, como es usual, al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino por proporcionarnos el espacio, el contacto con el docente y la oportunidad de llevarles este podcast hasta sus oídos. El CEFTA, donde pueden obtener la licenciatura en filosofía, aquí con nosotros, y aprovechar la gran cantidad de cursos con los que contamos, cursos, talleres, diplomados, etc. La universidad se encuentra en la colonia Arvide, Chiapas Sur, número 1108, Colonia Arvide. Ahí pueden encontrar, o para tener una referencia más exacta, en el Templo de Fátima. Donde se encuentra el Templo de Fátima, ahí pueden llegar. Y de igual manera les dejamos los links en la descripción para que puedan acceder a ellos y puedan explorar un poco sus páginas, en donde también suben información acerca de lo próximo que está por ofrecerles esta universidad. Así es, donde vean a la señora que vende los churritos y las aguas, ahí es. Ese es el punto de referencia cuando nosotros estudiamos. Bueno, cuando estudiábamos en presenciales completamente, porque era como el santo grial de la comida universitaria aquí. Seguimos con el siguiente spot, que es nada más y nada menos para AVE Digital, video y fotografía, que agradecemos por apoyarnos en el apoyo en producción de equipo y edición de estos podcasts. AVE Digital y video y fotografía, servicios de video y fotografía para tus eventos sociales y eventos académicos. Ahorita que ya se acercan muchas graduaciones y que ya hay muchas graduaciones. Fíjate que siento mucha emoción de ver amigos que yo cursé en ellos en la prepa o en la secundaria, que ya están titulando, y uno aquí preocupado por la tesis. Seguimos entonces, AVE Digital, video y fotografía, eventos sociales, y como dicen ellos, déjanos de ayudarte a capturar ese momento tan preciado. ¿Algún día me saldrá bien? No lo sé. Puedes contactarte con ellos vía Facebook, que está en la parte de la descripción, en AVE Digital Foto y Video, donde te darán informes más detallados y donde podrán darte presupuestos que se acomoden más a tus necesidades. También puedes contactarte con ellos a través de su WhatsApp, que es 477-131-6790, para una atención más personalizada. Así que seguimos con el siguiente, Reyes. Así es, ahora les vamos a presentar un evento muy próximo que está a cargo de Tardes Culturales. Usualmente Tardes Culturales, se me está trabando mucho la boca, la lengua, Américo, quién sabe por qué. En Tardes Culturales ofrecemos eventos artísticos y hoy ofrecemos un arte que, a mi parecer, es un arte que está abriéndose camino y es un arte urbano. Es el rap, las batallas de rap son muy populares ahora en día con estos enfrentamientos que organiza Red Bull, las
batallas de los gallos, una cosa así. Ajá. Y bueno, el próximo mes, el viernes 25 de junio, tendremos un video que es acerca de una batalla de freestyle que se llama Los Mutantes del Freestyle. Está comentado por aquí mi compañero Américo Ayala para explicarnos, a los que no conocemos sobre este mundo urbano, cómo se desarrolla este arte. Se va a subir a las 19 horas, entonces estén atentos porque ahí verán cómo se desarrolló este de las batallas de rap, de freestyle, mejor dicho, y pueden ver todo el desarrollo de esta batalla. Américo. Sí. También vamos con el último spot, pero no menos importante. Ustedes ya lo escucharon. Nosotros les sugerimos y les imploramos de que por favor accedan a su canal, ya que se están perdiendo de un talento que nace aquí en la ciudad de León. Aquí le estamos nombrando es Marco Gómez. Pues él es el que nos apoya con el intro y el outro de este podcast y en música de fondo, porque la de Sueño Ibérico, les digo, es una canción muy, muy buena. Y una que personalmente yo tengo descargada en mi teléfono es la de Llora una vez, una canción que me gustó mucho, los tonos, la trama que trae esta canción es muy buena y yo en serio les digo que deben seguir a Marco porque él trae nuevos proyectos y cada vez mejores. También recordarles que si les gusta este contenido o si quieren seguir apoyándonos, por favor suscríbanse, denle like, compartan y denle a la campanita para seguir enterados de todo nuestro contenido que tenemos en nuestras redes sociales. También visítenos en nuestra página de Facebook, Tardes Culturales CEFTA, donde encontrarán información no solo de los podcasts, sino también de eventos culturales como el que ya les acabamos de nombrar. Y si es que quieren seguir más nuestro contenido en otras plataformas o se les dificulta estar pendientes de YouTube, de Spotify, también tenemos que anunciar que estamos ahora disponibles en las siguientes aplicaciones de podcast, que es Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. Así que si les gusta nuestro contenido y no tienen otro medio para poder escucharnos que solo audio, pues pueden ir a estas plataformas para poder seguir el contenido y así seguir apoyando a crecer este proyecto que no solo es de nosotros como estudiantes, sino que es un proyecto que estamos dejando poco a poco para nuestra universidad. Así es. Si les gusta, vuelvo a repetir, síganos, denle like y compartan todo nuestro contenido para llegar a más gente, ya sea que sean sus enemigos, ya sean que sean sus amigos. Compártanos para que alguien nos escuche y poder llegar a más. Ahora sí, sin más que decir, sin más cháchara que escupir, los esperamos el próximo mes en esto que es De Tu Arte, Mi Arte con Reyes Rojas y Américo Ayala. Muchas gracias, buenas tardes y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos.